Dentro de los problemas de las semillas estelares, hoy trataremos el problema de la depresión y el sinsentido. En estos momentos es muy común ver que las personas ya no le encuentran el mismo gusto a las cosas que antes, que ya no se sienten igual de bien con los amigos, con las mismas conversaciones, y eso contribuye para que se vaya incrementando un sinsentido, un vacío, una depresión con respecto a las cosas del mundo, que ya no lo jalan a uno como antes. El gusto, las ganas ya no son las mismas. La depresión y el sinsentido tienen una causa principal, que es estar desconectado del propósito y de la misión que uno tenga en la vida. Estar desconectado de los poderes internos, estar desconectado de aquello que le da a uno sentido a la vida. O sea que lo que hay que conectarse es con el motivo. Por ahí un sabio decía que la motivación es superficial como las olas, pero el motivo es aquello por lo cual yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, y sigo adelante. Ese es el motivo, es aquello que lo impulsa a uno a estar vivo. Se podría decir que es lo más importante en la vida de cada persona. Por eso, dentro de la psicología, esa carta de la torre en el tarot se conoce como un derrumbamiento de las seguridades ontológicas, que es las cosas más importantes de la vida. Por eso, cuando estas seguridades ontológicas, cuando esto más importante entra en riesgo o se ve amenazado de alguna manera, ahí es donde le tocan a uno ese síntoma de la depresión. Ahí en esos momentos es donde la vida deja de ser tan amable, deja de ser tan interesante y se empieza a tornar angustiante. Ahí en esos momentos es donde uno conoce la angustia, y en esos momentos de angustia empieza uno a no querer estar ahí, no querer estar en esa situación. Muchas veces lleva hasta no querer estar en la vida. En síntesis, si la causa de la depresión y el sinsentido es estar desconectado de la naturaleza interna, es estar desconectado del camino con corazón, entonces justamente esa es la solución o el plan terapéutico. Por lo tanto, las personas que padezcan de sinsentido, el punto central es que de ese mismo sinsentido tienen que mirar qué es lo que los impulsa a quedarse aquí. La solución es mirar ese sinsentido a los ojos y desde ese vacío, desde ese desierto, empezar a mirar qué es lo que lo jala a uno a estar vivo, qué es lo más importante, qué es lo que uno ve que puede modificar, mejorar o solucionar en el mundo. Ahí es donde se va encontrando el motivo, ahí es donde se va encontrando el propósito, y el propósito finalmente viene a ser el ancla central que genera el sentido en el mundo. Aunque lo más importante es enfocarse o anclarse en las cosas que no tienen principio y que por lo tanto no tendrán fin. Como por ejemplo, ¿qué? El observador, el espíritu, el camino con corazón. Esos son los puntos más verdaderos en donde se debe de anclar el sentido, porque cuando uno ancla el sentido en las cosas de la afuera, ya sea en la pareja, en el trabajo, en la riqueza, en la inteligencia, todo eso es efímero, todo eso tiene principio y lógico que va a tener final, y cuando se vaya, pues yo voy a sufrir mucho. Entonces son como unas especies de bombas de tiempo que yo tengo que prepararme para que cuando se vaya yo no sufra. Y esta preparación es desplazando el eje de mi sentido y de mi seguridad de todas las cosas externas a las cosas internas. Y esas cosas internas son mi verdadero ser, mi ser real, la conexión con la fuente, la fe viva, la conexión con Dios y el camino
con corazón. Soy Juan David Silva, director de Cultura Neuroactiva. Aquí les dejo mi enlace en la descripción del video.